Estaré hablando de los municipios de Guanajuato. El primero, Acámbaro. Fue fundado por Juan de San Miguel en la fecha del 11 de junio de 1540. Su principal atractivo es el santuario de la Virgen de la Misericordia. El siguiente, Apaseo el Grande. Fundado por Antonio de Mendoza. Fecha de fundación 11 de junio de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Francisco de Asís. El siguiente, Apaseo el Alto. Fundado por Antonio de Mendoza. Fecha de la fundación fue el 11 de junio de 1540. Su principal atractivo fue la iglesia de San Pedro Apóstol. El siguiente, Juaramaro. Fue fundado por Juan de San Miguel. La fecha de fundación fue el 18 de enero de 1540. Su principal atractivo es el centro histórico y arquitectura colonial. Siguiente, Celaya. Fundado por Antonio de Mendoza. En la fecha del 23 de diciembre de 1539. Su principal atractivo es el Parque Xochipilli. El siguiente, Comonfort. Fundado por Antonio de Mendoza. La fecha de la fundación fue el 5 de enero de 1540. Su principal atractivo fue la parroquia de San Francisco de Asís. Siguiente, Dolores Hidalgo. Fundado por Juan de San Miguel en la fecha del 6 de mayo de 1550. Su principal atractivo es la Casa de Hidalgo y el centro histórico. Siguiente, Guanajuato. Fundado por Diego de Siloa y Francisco de Ibarra. La fecha de la fundación es el 8 de septiembre de 1559. Su principal atractivo es la Universidad de Guanajuato y el Callejón del Beso. Siguiente, Irapuato. Fundado por Antonio de Mendoza. La fecha de la fundación fue el 15 de febrero de 1540. Su principal atractivo es el Jardín de la Independencia. Siguiente, Jalpa de Cánovas. Fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de la fundación fue el 3 de enero de 1540. Su principal atractivo es ex hacienda de Jalpa. Siguiente, Jaral del Progreso. Fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de la fundación fue el 7 de enero de 1540. Su principal atractivo fue el centro histórico. León. Fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de la fundación fue el 2 de enero de 1576. Su principal atractivo, la zona de zapatos y el centro histórico. Siguiente, Manuel Doblado. Fundado por Antonio Mesa en la fecha del 4 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Juan Bautista. Siguiente, Moroleón. Fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 2 de enero de 1540. Su principal atractivo es el mercado de Moroleón. Siguiente, Ocampo. Fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 12 de enero de 1540. Su principal atractivo es la iglesia de San Andrés. Pénjamo. Fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 12 de diciembre de 1540. Su principal atractivo es la zona arqueológica del Coporo. Pueblo Nuevo. Fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de la fundación fue el 7 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Juan Bautista. Romita. Fundado por Antonio de Mendoza, en la fecha de fundación fue el 10 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Juan Bautista. Salamanca. Fue fundada por Antonio de Mendoza en la fecha del 5 de enero de 1540. Su principal atractivo es el santuario de Jesús el Niño de Praga. San Diego de la Unión. Su
fundador fue Antonio de Mendoza en la fecha del 13 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Diego del Alcalá. San Felipe, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 6 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Felipe Apóstol. San Francisco del Rincón, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 12 de enero de 1540. Su principal atractivo, parroquia de San Francisco de Asís. Siguiente, San José Iturbide, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 7 de enero de 1540. Su principal atractivo es el centro histórico. San Luis de la Paz, fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de fundación fue el 9 de enero de 1540. Su principal atractivo, la parroquia de San Luis, rey de Francia. Siguiente, San Miguel de Allende, fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de la fundación fue el 6 de enero de 1540. Su principal atractivo es el centro histórico y parroquia de San Miguel Arcángel. San Pablo de los Juárez, fundado por Antonio de Mendoza, fecha de la fundación el 15 de enero de 1540. Su principal atractivo es la iglesia de San Pablo Apóstol. Santa Catarina, fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de la fundación fue el 18 de enero de 1540. Su principal atractivo fue la parroquia de Santa Catarina. Santa Cruz de Juventino Rosas, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 8 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de Santa Cruz. Santa Fe de la Laguna. Su fundador es Antonio de Mendoza en la fecha del 10 de enero de 1540. Su principal atractivo es el centro histórico. Santiago Marabatío, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 9 de enero de 1540. Principal atractivo, iglesia de Santiago Apóstol. Silao, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 7 de enero de 1540. Su principal atractivo es el Parque Bicentenario. Tarandacuao, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha del 11 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Pedro. Tarimoro, fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de fundación es el 6 de enero de 1540. Su principal atractivo es la iglesia de San Antonio. Tierra Blanca, fundado por Antonio de Mendoza, en la fecha de fundación fue el 4 de enero de 1540. Su principal atractivo es la parroquia de San Sebastián. Siguiente, Villagrán, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 12 de enero de 1540. Principal atractivo, parroquia de San Juan Bautista. Victoria, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 8 de enero de 1540. Su principal atractivo de la parroquia de San Francisco de Asís. Yuriria, fundado por Antonio de Mendoza. La fecha de la fundación fue el 9 de enero de 1540. Su principal atractivo, lagunas de Yuriria. Zacapú, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 16 de enero de 1540. Su principal atractivo es el centro histórico y la arquitectura colonial. Zamora, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 6 de enero de 1540. Su principal atractivo, Catedral de Zamora. Zapotlanejo, fundado por Antonio de Mendoza, la fecha de fundación es el 14 de enero de 1540. Su principal atractivo de la parroquia de San Francisco de Asís. Cueramaro, fundado por Antonio de Mendoza en la fecha de la fundación fue el 18 de enero de 1540. Su principal atractivo es el centro histórico. Y así son los 46 municipios de Guanajuato. Espero que sirva para informar.